Este es un mensaje para la gente del Líbano. ¿Recuerdan cuando su país era llamado la perla del Medio Oriente? Yo sí. ¿Qué le pasó al Líbano? Una pandilla de tiranos y terroristas lo destruyeron. Eso es lo que pasó. El Líbano alguna vez fue conocido por su tolerancia, por su belleza. Hoy es un lugar de caos, un lugar de guerra. Israel se retiró del Líbano hace 25 años, pero el país que realmente conquistó el Líbano no es Israel, es Irán. Irán, que financia y arma a Hezbollah para servir a los intereses de Irán a expensas del Líbano. Hezbollah ha convertido al Líbano en un montón de municiones y armas y una base militar iraní de Ford. Solo un día después de la masacre del 7 de octubre, hace un año, Hezbollah se unió a la guerra contra Israel. Lanzó un ataque no provocado contra nuestras ciudades y nuestros ciudadanos. Desde entonces, ha disparado más de 8.000 misiles contra Israel, matando a civiles sin distinción, judíos, cristianos, musulmanes y drusos. Israel ha decidido poner fin a esto. Hemos decidido hacer lo que sea necesario para que nuestro pueblo regrese sano y salvo a sus hogares. Israel tiene derecho a defenderse. Israel también tiene un derecho a ganar, e Israel ganará. Hemos degradado las capacidades de Hezbollah. Hemos eliminado a miles de terroristas, incluyendo al propio Nasrallah y al reemplazo de Nasrallah y al reemplazo de su reemplazo. Hoy su Hezbollah es más débil de lo que ha sido durante muchos años. Ahora ustedes, el pueblo libanés, se encuentran en una encrucijada importante. Es su elección ahora. Pueden recuperar su país, pueden devolverlo a un camino de paz y prosperidad. Si no lo hacen, Hezbollah seguirá tratando de luchar contra Israel desde áreas densamente pobladas a sus expensas. No le importa si el Líbano es arrastrado a una guerra más amplia. Cristianos, judíos, musulmanes, sunitas y chiitas, todos ustedes están sufriendo por la guerra de Hezbollah contra Israel. Hoy le hago a cada madre y padre de Every en el Líbano una simple pregunta. ¿Vale la pena? Porque no tiene que ser así. Sé que quieren un futuro mejor para sus hijos. Así que les hablo a todos ustedes hoy. Hay una mejor manera para sus hijos, para sus ciudades, para sus pueblos, para su país. Ustedes merecen restaurar el Líbano a sus días de tranquilidad. Ustedes merecen un Líbano que sea diferente, un país unido, una bandera, un pueblo. No dejen que estos terroristas destruyan su futuro más de lo que ya lo han hecho. Levántense y recuperen su país. Tienen una oportunidad que no ha existido en décadas. Una oportunidad de cuidar el futuro de sus hijos y nietos. Tienen la oportunidad de salvar al Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que llevará a la destrucción y al sufrimiento, como vemos en Gaza. No tiene por qué ser así. Cada uno de ustedes puede dar un paso por su futuro. Incluso un pequeño paso puede marcar la diferencia. Les digo a ustedes, pueblo del Líbano, liberen a su país de Hezbollah para que esto pueda terminar. Liberen a su país de Hezbollah para que su país pueda prosperar nuevamente. Para que las futuras generaciones de niños libaneses e israelíes no conozcan ni la guerra ni el derramamiento de sangre, sino que finalmente vivan juntos en paz. Sheva, en octubre de 2024, nos reunimos aquí para una reunión especial del gobierno para conmemorar el aniversario del nacimiento de Sheva en octubre. שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש. Amigos y miembros del gobierno y ciudadanos de Israel, nos reunimos hoy para una reunión especial de duelo. Hace un año, a las 6:29 de la mañana, los terroristas de Hamas lanzaron el ataque doméstico asesino contra el Estado de Israel, contra los ciudadanos de Israel. El enemigo no sabía, y cuyo precio no sabía, que nos defenderíamos en una guerra que ganaremos. No sabían que después de este fatídico día negro, lucharíamos. Esta es nuestra guerra de existencia, la guerra de resurrección.
Así es como quiero llamar oficialmente a la guerra. Entonces, después de ese día negro, ahora estamos atacando los 7 frentes de Irán. Es una condición necesaria para garantizar nuestro futuro, para garantizar nuestra seguridad. Terminaremos la guerra. Completaremos todos los objetivos que nos propusimos para ganar. Queremos defender las vidas de nuestros ciudadanos. En el sur y en el norte, nuestras hermanas, nuestros hijos e hijas, niños y niñas, fueron eliminados a sangre fría. Hubo hombres que fueron destruidos, familias enteras que fueron destruidas. Las familias en Israel pesaron la agonía del dolor y la preocupación con el fin de pesar el destino de sus seres queridos y recordar para siempre los rostros, las historias de las vidas que trabajaron, las vidas que todavía tenemos que salvar. Un recordatorio en Gaza, en el Líbano y en otros escenarios de las enseñanzas de nuestros combatientes y combatientes en el ejército y en la seguridad. Las armas son las que se levantan como un muro protector contra nuestro enemigo y el giro de nuestro pueblo. Nuestro país fue destruido en las generaciones pasadas y nuestro ascenso es nuestro país como pueblo. Aprecio mucho la visita de los senadores Graham y Blumenthal en este día de conmemoración del 7 de octubre. Fue el peor ataque al pueblo judío desde el Holocausto. Pero a diferencia del Holocausto, nosotros contraatacamos y luchamos como leones con el apoyo del gobierno estadounidense. El pueblo estadounidense y sus representantes están bien representados aquí. Quiero agradecerle a North por su apoyo estelar a Israel durante la guerra. Gracias, señor primer ministro. Estamos aquí para hablar con usted y apreciamos que nos dé esta oportunidad de hablar con usted en este día tan agonizante y difícil para su país y el pueblo de Israel y todos nosotros en los Estados Unidos que sentimos profundamente que fue un ataque absolutamente aborrecible e inhumano contra el pueblo judío. Y estamos aquí para decir que respaldamos a Israel y que Israel tiene derecho a defenderse. La razón por que la gente fue asesinada el 7 de octubre fue que eran judíos. Hemos visto esta película antes. No queremos ver más películas de ese tipo viviendo en su propia patria. Dijiste algo que realmente me impactó. Nadie debería refugiarse en su propio país. Están regresando al norte, amigos. Están regresando a los cines. Lo que sea necesario para que tu gente regrese a sus hogares. Lo haces con mis amigos en Francia. Tengo un mensaje para el presidente Emmanuel Macron. Tienes tu raciocinio al revés. Deberías redoblar esfuerzos para ayudar a Israel, porque la gente que quiere destruir a Israel también quiere destruir al pueblo francés. Entiendo que él entiende que estás luchando nuestra lucha. Vamos a ayudarte con tus necesidades militares. Las Torres Gemelas no cayeron por un huracán, porque los terroristas islámicos radicales, SK, eliminaron a 3,000 de nosotros en un solo día, y nos matarían a todos si pudieran. Si alguna vez Irán tuviera un arma nuclear, la usarían. La pregunta sería ¿contra quién la usarían? Primero contra mí, contra ti, Arabia Saudita. Nunca podemos permitir que eso suceda. Así que vamos a ayudarte. Just Productions. Brillando en la red.